Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La velada benéfica que tuvo lugar en Estambul prometía ser únicamente otro encuentro resplandeciente de celebridades, luces deslumbrantes y discursos protocolares, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año. Ningún invitado, periodista o miembro de la organización, por muy experimentado que fuera en este tipo de eventos, pudo anticipar el impacto emocional y mediático que produciría la aparición de Hazal Kaya, una figura ya legendaria dentro del cine y la televisión turca, pero que aquella noche decidió presentarse con una imagen que rompió toda expectativa posible. Las puertas del gran salón acababan de abrirse cuando, del fondo de la elegante escalera central, emergió una silueta completamente vestida de blanco. Al principio solo se escucharon sus pasos sobre el mármol, un sonido leve pero firme, que contrastaba con el silencioso asombro que comenzó a extenderse como una ola entre los invitados. En cuestión de segundos el murmullo habitual de las galas se congeló. El motivo era evidente. Hazal Kaya avanzaba hacia el centro del recinto con un vestido nupcial que parecía sacado de una fantasía cinematográfica, una pieza creada exclusivamente para ella por un diseñador europeo cuya identidad, según informaron luego, se mantuvo en secreto por petición expresa de la actriz. El impacto visual fue inmediato. El vestido, confeccionado con encajes bordados a mano y recubierto por una capa de tul casi etéreo, envolvía su figura con la exactitud y la gracia de un suspiro. No era un atuendo que simplemente se admiraba, era una declaración, una presencia que imponía silencio y obligaba a mirar. Bajo las luces cálidas del recinto, las pequeñas lentejuelas cosidas en la tela parecían brillar como diminutos espejos que devolvían, multiplicada, cada chispa del ambiente. Era imposible no contemplarla. Y entre quienes quedaron completamente paralizados por aquella imagen estaba él, Aatay Ulusoy. Antiguo compañero de pantalla, viejo amor, herida abierta. Según muchos fanáticos, y protagonista involuntario de la escena más comentada de la noche. Ubicado entre los invitados cercanos a la organización, el actor giró la cabeza justo cuando Hazal cruzó el umbral. En ese instante los fotógrafos, siempre alertas, captaron su expresión con precisión quirúrgica. Un leve temblor en la mirada, un parpadeo contenido, un gesto tan fugaz como profundamente elocuente. Todo indicaba que el pasado, ese que ambos habían intentado dejar dormido, había despertado en un segundo. El público se dio cuenta de inmediato. Era sorpresa. Era nostalgia. Era dolor. Las interpretaciones fueron tantas como los flashes que explotaban a su alrededor, pero todas coincidían en un punto. Algo en la presencia de Hazal había tocado fibras que él creía ya selladas, enterradas bajo las capas de la vida pública y la fama. Cuando ella entró, él dejó de respirar por un instante, confesó un asistente que presenció la escena muy de cerca. Parecía que todo desaparecía a su alrededor. Era como si los dos hubieran quedado solos en la sala. Hazal seguía avanzando, sonriente, serena, impecable. Su cabello, ligeramente ondulado, caía con naturalidad por sus hombros, enmarcando un rostro donde se reflejaba una calma nueva, una especie de madurez luminosa que no siempre se veía en las apariciones públicas de las estrellas. No había rastros de nerviosismo, ni de tensión, ni de aquella fragilidad que tantos medios habían insistido en adjudicarle durante los últimos meses. Aquella noche no parecía ni vencida ni herida, parecía renacida. Según fuentes cercanas a la producción del evento, el vestido no correspondía a ningún compromiso matrimonial, ni se trataba de un anuncio personal disfrazado de sorpresa. Era parte de una campaña de moda para una importante marca internacional. Aún así, el simbolismo era imposible de ignorar. Muchos interpretaron su elección como un mensaje silencioso, un cierre, una transformación, un he vuelto a mí misma expresado sin palabras.
Mientras tanto, Atay continuaba intentando recomponer el rostro. Saludaba, sonreía, posaba para algunas fotografías, pero cualquiera que lo observara con atención podía notar que algo en él vibraba con una intensidad inusual. Su mirada regresaba hacia ella cada vez que creía que nadie estaba mirando. No podía apartar los ojos de Azal, relató una periodista que cubría la gala. Era una mezcla de admiración, sorpresa y una nostalgia que se le escapaba en cada gesto. Y entonces llegó el momento que hizo estallar las redes sociales, el instante en el que ambos se cruzaron en el centro del salón. No hubo abrazos, no hubo palabras audibles, no hubo contacto físico. Solo una mirada breve, tensa, afilada por los años, seguida por una sonrisa apenas insinuada de ella y una leve inclinación de cabeza por parte de él. Ese gesto, pequeño y silencioso, fue suficiente para alimentar titulares durante días. Los portales turcos no tardaron en estallar. Atay Ulusoy, impactado al ver a Azal vestida de novia. El reencuentro inesperado que paralizó Estambul. Los fans llevaron el tema aún más lejos. En Twitter, Instagram y TikTok circularon vídeos en cámara lenta, análisis de microexpresiones, zoom sobre los ojos del actor, teorías de reconciliación, teorías de ruptura, teorías de destino. Algunos aseguraron haber visto lágrimas acumulándose en el borde de sus pestañas. Otros afirmaban que Azal evitaba mirar demasiado tiempo para no romper su calma recién conquistada. Pero independientemente de la interpretación, todos compartían una sensación: aquella noche había algo más que un vestido. Había historia. Al finalizar el evento, una periodista, aprovechando un breve espacio entre cámaras, le preguntó a Azal si el vestido tenía alguna connotación emocional. La actriz sonrió con astucia y respondió con una frase que incendió aún más las especulaciones. No existe símbolo más poderoso que vestir de blanco cuando ya no esperas que nadie venga a salvarte. Las palabras viajaron por todos los medios en cuestión de horas. Era una frase profunda, liberadora, poética, y sobre todo, abierta a todas las interpretaciones posibles. Muchos la vinculaban directamente con su historia con Atay. Otros la veían como una declaración de independencia emocional. Para sus seguidores, era la consagración de una mujer que se había reconstruido piedra por piedra. Un testigo cercano reveló que, después de la gala, Atay se acercó a ella discretamente. El encuentro no pasó de unos segundos. No hubo abrazos, ni conversaciones extensas, ni rastros de cercanía física. Solo un intercambio sencillo. «Estás radiante», habría dicho él. «Lo estoy, por fin», habría respondido ella. A partir de ahí, la narrativa tomó vida propia. Para algunos, fue el cierre definitivo de un capítulo. Para otros, el comienzo de uno nuevo. Para la mayoría, simplemente la confirmación de algo que muchas veces se olvida: que hay amores que no desaparecen, sino que se transforman en reconocimiento. Las imágenes de Azal con su vestido nupcial recorrieron el mundo. Su figura, iluminada por los destellos dorados del salón, quedó grabada como un símbolo de renacimiento. No era ya la joven actriz envuelta en rumores y emociones volátiles, sino una mujer que había recuperado su fuerza interior. Días después, sin nombrarla, Atay publicó en redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como eco de la noche en Estambul. Hay personas que siguen alumbrando tu camino, incluso cuando ya no caminan contigo. Y así, la historia volvió a despertar la nostalgia de millones. No hubo beso, no hubo reconciliación, no hubo promesas. Solo una verdad silenciosa. La admiración permanece incluso cuando el amor se ha desvanecido. Y a veces, un vestido blanco puede ser la forma más poderosa de decir adiós. Querida audiencia hispanohablante de K-pop, ¿qué opinan de este reencuentro silencioso entre Azal Kaya y Atay Ulusoy? ¿Creen que aún queda algo entre ellos? ¿Qué otras celebridades turcas quieren ver analizadas en nuestro canal? No olviden suscribirse, dejar su me gusta, comentar sus teorías y, si desean apoyar todavía más nuestro trabajo,
pueden pulsar el botón de unirse para convertirse en miembros especiales de Kepap. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.